¿Estuvieron viendo algo ahí en los videos, algo de lo que está colgado? Sí, estuvimos haciendo. No sé, tienen un problema los videos de sonido porque me parece que en ese momento el router andaba mal, viste que como funciona online eso, supongo que debería ser porque se corta tengo que volver a hacerlo los videos esos con la máquina con cable porque el router se ve que se cortaba. Claro, por ejemplo, uy, perdón, Sí, sí. Acepto sugerencias de todo tipo. que por ahí lo que pasaba era cuando se caía algo, o sea, que golpeaba así, ahí era como que el sonido de eso preponderaba por lo que usted estaba hablando y quedaba un tiempo hasta que se volvía a escuchar su voz, era como que hablaba bajito. Ah, vos decís que es porque está funcionando como una supresión de ruido. Claro, algo así, como decía Matías, por ahí hay un sonido que prepondera por sobre el otro, por ejemplo, el ruido del golpe, y hasta que se Sí, volvía a tomar como que su voz era la principal, sí. tardaba. Sí, ¿eso se configura en el micrófono? Sí, en las configuraciones de sonido. Sí. Ah, buenísimo. Sí. O sea que yo había puesto, después algunos videos están grabados con una maquinola con uno de estos programas de video. Y me parece que ahí están un poco mejor, pero no, no le encontré la vuelta el año pasado con el tema este. Como arrancamos medio en bolas, básicamente, entonces eh, estábamos, no teníamos ni idea de, lo- de cómo hacer para armar los videos, filmarlos, cuánto tenían que durar. Nadie te decía absolutamente nada. De hecho, quedaron muy largos los videos. eh, y estuve viendo para poder ver cómo se hacían. Me metía en eso de los youtubers, ¿viste? Los que andan por ahí arriba en haciendo videos de cualquier tipo. Y entonces me di cuenta que los tipos iban haciendo pequeños videos y empalmándolos. Y bueno, va. Pero ya era tarde, cuando me vi eso, era tarde. Terminé. mm, Sí, segura- seguramente. Lo que pasa es que, bueno, nada, fue medio este, sin muchas herramientas en la mano y con alguna que otra maqueta hecha así medio de apuro, como para poder dar clase. Eh, ¿Estuvieron viendo el tema de las plegadas? ¿Pudieron meterse ahí adentro y resolver algo? ¿Probaron algo con los programas de elementos finitos, alguna resolución? Sí, ahora yo algo estuvimos armando. Eh, Queríamos preguntarle, por ejemplo, cuando nosotros simulamos en el modelo la lámina plegada, Sí, nosotros lo que hicimos fue suponer que estaba simplemente apoyada sobre la parte justamente que está apoyada. ¿Eso está plano. bien? Sí, por la parte sobre los extremos planos, ahí nada más. Ok. Sí, pues si la apoyas ahí, va, te va a funcionar la placa libre, los vuelos, las alas inclinadas van a funcionar libres desde un extremo al otro y cuando no tenga ningún diafragma, la placa se va a abrir. ¿Sí? Sí, eso sí, eso Cuando pones pasó. los diafragmas, la placa se va a cerrar. Bien. Se va a colgar de los diafragmas, básicamente. Eso es lo que pasa. Bueno, eh, ¿algún otro que haya probado alguna cosa? Lo de escalera también, en el mismo grupo estuvimos viendo el tema de la escalera.
con los Sí. dos métodos, el método por elemento finito y el método por un programa de cálculo en dos dimensiones, plano. ¿Y? Eh, el tema es que nos costaba identificar, por ejemplo, lo que es, o sea, al trabajar con elemento finito y bueno, ser mucho más preciso y en lo que es un programa bidimensional, como hay tantas suposiciones de pasar de un elemento plano a una, como una biela, por así decirlo, la distribución de esfuerzos, o sea, las tensiones y los momentos admisibles no, los momentos actuantes, por ahí hay algunos puntos en los que son semejantes o comparables entre sí, pero hay otros que no, absolutamente nada que ver. Obviamente descartando eso que usted decía de que actúan dos momentos que tienden a traccionar los dos costados de la escalera, Sí, pero sí, bueno, por lo eso. menos, sí, No, no, está bien. Eso en el plano no lo podés detectar, obviamente. Lo tenés que hacer como si fuera otro análisis secundario. claro. Pero el otro, en el modelo plano, cuando tenés algún esquema ahí hecho, como para Sí, sí, verlo. lo comparto. Sí. Ah, espera que. Tiene que habilitar. Sí, sí, yo te vi. Ya está. Bueno. Ahí lo estuvimos trabajando en el SAP y por lo Dale, menos la deformación da, según lo que dice la teoría, se aproxima bastante. O está muy sea, bien. la losa baja, este punto permanece relativamente fijo y se deforma girando hacia la izquierda. Sí, Así que bueno, eso gira según la teoría. sí. Después, La ahí, maqueta funciona, ¿viste? La maqueta de cartón funciona. sí, sí, era bastante parecido a eso. Eh, y después lo que son las solicitaciones, Mm, perdón, Carlito. Bueno, están acá sobre la derecha. Las sí, solicitaciones que tiene y después. Vamos a ver, un poquito más. sí. Bueno, no se ve ahí. Bueno, anda Fíjate, media trabada. Sí, sí. Fíjate ahí en ese diagrama que te aparece en el punto de encuentro de las tres láminas, o sea, claro en que. este, ahí, si vos analizás, seguramente el esfuerzo de corte o el esfuerzo normal, ahí se te prende fuego, ahí es donde se concentra todo el esfuerzo. Claro. Mm, sí, Ahí está. Si eso vos lo querés representar en el plano, en un diagrama, en un modelo plano, claro, vos vas a poner la lámina que viene de arriba y la lámina que viene de abajo superpuestas, ¿sí? claro. Ahí se lo muestro cómo lo representamos. Dale. Así. Sí, lo que pasa, eso está bien. Lo que pasa es que en realidad, cuando vos lo haces así, todo el esfuerzo de corte va a parar ahí al punto ese de encuentro de las tres láminas, ¿sí? Y, y a veces que ese modelo no responde del todo. Si vos las láminas las separás, porque ¿qué Sí, pasa? Ahí tenés que tener la precaución de que el esfuerzo que tenés en el descanso corresponde al ancho total, ¿sí? Al ancho claro, sí. total de la escalera, y los otros corresponden al medio Ah, ancho de claro. cada una de las Está ramas. bien, este está mal. Claro, Sería el entonces doble. el esfuerzo, ¿está bien? Ese esfuerzo, en realidad está bien si vos separás las ramas. Si vos las separás, Claro. está bien. Entonces, una forma de poder separarlas y que funcionen al mismo tiempo es colocarle, suponete que haces la rama de arriba y la rama de abajo, las separás con Ujú. descanso cada una, y en el medio le pones unas bielitas cortas de 1 centímetro nada más, que la máquina ni se aviva. Entonces, le pones una biela corta que tenga, suponete, muy poca rigidez a la flexión y mucha rigidez al corte, como si fuese una, una biela de yeso, imagínate una cosa así, Claro. Ujú. que no tome flexión y que tome corte. Entonces, ¿qué pasa?
Eso vos lo podés simular en la máquina no va a tomar flexión y le va a aparecer ahí el esfuerzo de corte. De todas formas, el esfuerzo de corte te va a aparecer siempre en el vértice de la... Ahí, Claro. exactamente. Sí, yo lo que había propuesto, o sea, lo que había propuesto, no, lo que había visto era que por ahí se podía ver el esfuerzo, las normales que llegaban a este punto Sí, y después como un trabajo externo al sumarle a las solicitaciones que tienen por momentos también que en otra dirección, porque no sería el momento así trabajando en este sentido, sino sería forma oblicua al otro, o sea, ortogonal, para sumarle esas normales por la excentricidad, que sería la mitad de esa subida o la bajada, y sí. poder generar los momentos que solicitan la tracción sobre los laterales de la escalera. Ah, eso sí, eso, con este modelo vos lográs, así, con un modelo simple, con un triangulito simple, tener una idea de cuáles son los esfuerzos que están solicitando las ramas, eh, digamos, cada una de las ramas, ¿no? Pero, si tengo, me está esperando. Pero después lo que tenés que hacer es tomar la rama plana, Ujú. ¿está bien? Como si fuera en planta, Sí. y calcular con el esfuerzo de corte que tenés en ese vértice por la excentricidad Ujú. de la rama, cualquiera de las dos, y entonces ahí calculas el momento que se te produce en el empotramiento de arriba o de abajo. Bien. ¿Eh? Y listo. ¿Ya con eso? Sí, lo que pasa es que vos, esa cupla, el esfuerzo de corte se te genera en el centro de la escalera, digamos, en el, ¿cómo es? En el espacio que queda entre una rama y la otra. ¿Está? Ahí. Acá en el medio de la escalera, ahí se le genera el esfuerzo de corte. Lo tenés generado a lo largo de todo el descanso. Ahí. Entonces, ese esfuerzo de corte multiplicado por la excentricidad de media en planta de la mitad de la rama, que sube o que baja, te genera un momento para un solo lado. En este caso, mirando el 3D de esa resolución, tienen ¿cómo es? El esfuerzo hacia la izquierda. Ujú. ¿Sí? Me parecía que estaba así. Horacio, acá esto está bien considerándolo, porque, o sea, después que lo habíamos planteado, me tengo que pensar y por ahí está bien considerarlo empotrado. Sí, o sea, ahí podés ponerlo como se te ocurra, podés ponerlo articulado, Claro, total, funciona igual. ¿Sí? La única precaución es que si lo vas a poner empotrado, vas a tener menos esfuerzo en el tramo de la escalera, ¿sí? El empotramiento ese te claro. baja el diagrama de momentos del tramo. Y después tenés que tener la precaución de que al momento de armar ese punto, la armadura tiene que poder contemplar ese momento. O sea, vos Claro. vas a tener que evitar que eso se fisure. ¿Sí? Claro, tiene que tener armadura superior e inferior. Como en Sí. el edificio se queda solamente en la losa la armadura inferior, acá va a tener que tener arriba y abajo. En los edificios a veces se deja doble armadura, ¿sí? La misma arriba y abajo, y después se mandan las dos para adentro. Por lo general, dependiendo un poco de cómo se labure, pero por lo general se dejan las dos. Entonces, si dejas una sola y la escalera es medio larga, posiblemente ahí, en el quiebre, aparezca una fisura. O sea, si Claro. aparece la fisura y tenés piso, un porcelanato, alguna cosa de esa, le va a aparecer una fisura o se le va a abrir la junta del piso. ¿No es mejor entonces considerarlo articulado? Porque por ahí para poder considerarlo empotrado tendríamos que dejar la armadura superior e inferior y además tendríamos que dejar que la armadura, o sea, manteniendo el mismo concepto de armado de la parte de la unión del descanso con el tramo, dejar que los hierros que salen de abajo continúen con la parte de arriba, o sea, habría que tener una armadura por ahí bastante compleja en ese encuentro y dejarla prevista de un principio. Por Sí, ahí no es más fácil considerar empotrado, articulado, ¿no? si la escalera es grande, si es una escalera grande y es una estructura importante la escalera, que de estas hay a veces
unos bichos medio grandotes. Entonces sí, porque podés prestar mejor atención al armado. Ahora, si es una escalera común, poner una escalera como la de la universidad, que es una escalera común de edificio, no vale la pena ponerse a hacer un armado muy particular, porque después, en definitiva, termina no existiendo ese armado, porque termina como muy complejo para la escala de la escalera. Entonces, si querés tomarlo como empotramiento para evitar, qué sé yo, deformaciones en el tramo de la escalera, vibraciones en el tramo de la escalera, y que ese empotramiento te ayude a rigidizarla, entonces, si la escalera lo justifica, sí, yo le haría un armado particular al nudo superior. Si no, la verdad que no tiene mucho sentido. Con ponerle una articulación ahí arriba, lo que sí tenés que prever, que ahí arriba, si hay una articulación y después le ponen el piso, se va a hacer una marca, ¿viste? Se va a hacer una fisura ahí arriba y va a aparecer. Está bien. Eso es. Mm. Bueno, el esfuerzo de corte, vos lo estás tomando con el descanso, no con los tramos. ¿Está bien? El esfuerzo de corte lo tomás con el descanso, con eso que yo ponía ahí en la maqueta que era como un troquel. Entonces, ese esfuerzo de corte, el esfuerzo de corte que te aparece en el vértice que está ahí, que aparece todo bien pintado de rojo en el modelo, ese esfuerzo de corte lo tenés que distribuir a lo largo, digamos, a lo ancho, perdón, a lo largo de todo el descanso. ¿Sí? A lo largo yo estoy señalando como si pudiera. Facu, ahí Sí, ayúdame. pero así. Exactamente, ahí. El esfuerzo de corte que se produce en el vértice lo tenés que distribuir todo a lo largo. Entonces te baja la tensión y no te aparecen, digamos, no es necesario ponerle ninguna armadura de corte. Con ponerle una armadura que vos venís trayendo de las dos ramas, con ponerle esa misma armadura al descanso, ¿sí? Que es como si fuera una armadura de repartición del descanso, con eso es suficiente. Pero si vos, pero para eso tenés que distribuir, o sea, en realidad en el modelo aparece como que se clava ahí, ese punto es el más complicado, pero en realidad la realidad es que el descanso funcione todo a lo largo, tomando el esfuerzo de corte. Ah, está bien, entonces no hay que ponerle ningún refuerzo ni nada por el estilo en ese No, punto. Claro, yo no hace imaginaba falta. como que por ahí habría que ponerle 4 hierros, o sea, 2 arriba y 2 abajo, para poder tomar ese esfuerzo en ese punto o algo por el estilo. No hace falta, no hace falta porque ya te digo, en realidad el descanso va a funcionar como si fuera, digamos, va a funcionar, la cizalla en el descanso funciona por toda la longitud del descanso, ¿está bien? Es toda la longitud lo que está funcionando. En el modelo se clava porque se clavan las dos ramas, o sea, una rama se clava en la otra y ¿cómo es? El descanso funciona prácticamente como tomado ahí en el punto medio. Pero la realidad es que eso va a funcionar como una cizalla a lo largo del descanso. Y eso planteando una hipótesis teóricamente ideal y que se pudiera hacer en el armado, debería estar la armadura para el corte a la mitad, o sea, por donde tendríamos el esfuerzo máximo de corte. No, en realidad, la armadura, porque esa cizalla se produce, si este es el espesor del descanso, se produce a lo largo de todo ese espesor, digamos, en todo el espesor del descanso y a lo largo de todo el descanso. O sea, vos tenés si ese descanso que tenés ahí mide 1,50 m por 20 de altura, entonces vos vas a tener 1,50 por 0,2 ahí, es esa sección en la que resiste el corte, toda, ¿está bien? Entonces, en realidad funciona como si fuera una viga acostada. Vos cuando planteas el esfuerzo de corte en una viga, lo tomás con armadura Bien. que vincula las dos caras, o sea, con estribos. En este caso, los estribos estarían así, serían las armaduras que tendría transversal el descanso, que además funcionan como armaduras las de arriba por lo menos, como armadura de voladizo de las puntas. Bien.
¿Ah? O sea, el descanso lo vas a terminar armando con una... A ver, poné la imagen del icon. El descanso lo vas a terminar armando con una armadura a lo ancho del descanso y a lo largo del descanso, ¿sí? Cruzada, como si fuera una malla superior y una malla inferior. ¿Tá? Bien. Porque fíjate, cuando se deforma la escalera esta, las puntas del descanso, la punta, las puntas más alejadas del descanso, ¿ves? Ahí, tienen una flexión superior porque se clava en el medio, ¿está bien? Está clavado en el medio, como si tuviera un apoyo puntual en el medio de la escalera, ahí, exacto, y flexionan hacia, digamos, saliendo de la pantalla, con una componente a 45, saliendo de la pantalla y hacia los costados. ¿Sí? Ahí lo tenés. Entonces, el efecto de flexión que le produce a la rama, el efecto de flexión por el corte asimétrico que tiene, ¿sí? Fíjate cómo la rama que está subiendo se ve que la punta de ese vértice ahí se mete para adentro, quiere decir que esa rama está torsionada. Entonces tiene tracción, esa rama tiene tracción en todo el borde interior. Y la otra está traccionada al revés y tiene tracción en todo el borde exterior. Entonces esos bordes sí se refuerzan y se le coloca ahí una armadura de borde para evitar fisuras en el medio de la escalera, en algún escalón, cosas por el estilo. ¿Está bien? Sí, vos calculás el momento plano, o sea, el momento, como si la rama que baja o la rama que sube, imagínate que vos la mirás en planta y tenés puesta una ménsula. Así la mirás y está empotrada en un extremo, ahí en el verde. En el extremo verde está empotrada. ¿Está bien? Ahí. Pero cuando vos la mirás en planta, tenés una carga excéntrica que te produce un esfuerzo en el plano de la ménsula esa. Eso, ahí. Entonces, lo que haces es calcular ese momento, y ese momento es como un momento aplicado en una ménsula. Es como si vos tuvieses una ménsula vertical con un momento aplicado. Es constante a lo largo de toda la longitud de la ménsula, y ese momento, calcular la armadura con la altura de esa ménsula, que sería el ancho de la rama de la escalera. ¿Se entiende esto? Traigo la maqueta. ¿No? Sí. Sí, podés hacer así, o podés, digamos, sacar el esfuerzo de corte ahí en el medio, calculas el momento y dimensionás con Whitney, por cualquier método, una armadura con la altura igual al ancho de la rama. ¿Está bien? Exacto, así. Entonces, de cualquiera de las dos formas, como te resulte más simple. Porque por ahí con el programa, si el programa dimensiona, ya te lo está dando, ¿viste? Te está diciendo los centímetros cuadrados de armadura que necesitas. ¿Está? Esa armadura por lo general se calcula aparte y se pone como armadura de borde, simplemente. Y es más, para evitar que haya confusiones, que en la obra te armen las ramas al revés, que es bastante probable, ¿sí? Entonces se la pones de los dos lados. La pones como si fuera una armadura de soporte, ¿sí? De los dos lados, ponele que te dé 2 hierros del 10. Entonces le pones 2 hierros del 10 de un lado, 2 hierros del 10 del otro, y después armás el resto de la escalera. Y la dejás ahí, porque es bastante común que los tipos la miren y la den vuelta a la escalera, ¿entendés? Que se confundan la rama que sube con la rama que baja. Sí, pues en el borde de la escalera te queda como una armadura de borde de un balcón, de cualquier estructura, ¿sí? Una armadura de borde de cierre, como si fuera eso.
Sí, por eso. Por eso te digo, es bastante común que en la obra se confundan estos y te lo pongan al revés. Entonces, para evitar lío, más fácil, más seguro. Ponerlo de los dos lados y listo. Seguro. Sí. Oye, acá tengo una consulta. Acá tenemos bastante, o sea, este es el diagrama de momento. O Sí. sea, no sé si es diagrama, cómo se llama esto, pero bueno, tenemos las solicitaciones de momento. Está bien. Esto, por ejemplo, ¿qué momento es que consideramos que verdaderamente está actuando? Porque nosotros agarramos el momento, por ejemplo, en esto que es planar, lo vemos así, tenemos un momento de 20,3 kilonewton metro y calculamos en eso. Ahora, Sí. ¿esto qué hacemos? ¿Consideramos el promedio? ¿Consideramos el Te, máximo? te da ¿Cómo? mucha diferencia, te da mucha diferencia, no sé, te da mucha diferencia ahí, ponele a lo ancho. Ahí en el centro del tramo. Sí, y 0,70, no, no es tanta diferencia Sí. tampoco en Ponele cuanto a que lo te ancho. dé 0,70, una cosa así. No sé qué son esos. Sí. Son kilonewton metro también. Pero está bien. Pero esos son kilonewton metro aplicado 0,7, aplicado al elemento nada más. Porque si son kilonewton metro, ahí vos tenés menos 1,7. Eso. Claro, esto teóricamente sería negativo. Por lo menos no. Sí, claro, sí, sí. Acá está empotrado, igual que o sea, en los dos modelos está puesto de la misma manera. Por eso. Pero El acá es asunto, donde tenés el momento más grande, como decís el vos, o asunto es ver sea, cómo, el asunto es ver cómo está, qué unidades tiene y cómo está el momento ese que vos decís 0,7. Si está tomado en el metro, si está tomado en el elemento, y después tenés claro, que pasarlo a metro, ¿entendés? O sea claro, sí, que, sí. que por ahí, por eso te da tanta diferencia. En el otro, el modelo, ¿cuánto te daba ahí? El modelo 0. 20, Ah, 20,3 20. kilonewton. Y acá hay algunas partes, bueno, no sé si, a 20 ver son si, 2 capaz toneladas. le pifié. M22, no estoy. ¿Cuánto mide el elementito que te dio ahí? Ese Este elemento. 15 por 15 tiene el mallado. 4,6. Ponele. ¿Y el ancho del tramo, cuánto es? ¿Uno y medio? 2 metros, ¿Dos? sí. Ah, y en el otro te dio 20. Son 2 tonelómetros totales. Estos son 0,7. Los otros momentos están bien, los momentos de empotramiento, ¿y eso son compatibles? ¿Te fijaste? Eso no, no. A ver, son 30 y 40 casi. 4 En toneladas. realidad, en la parte de abajo, 31. Sí, sí, Y no, pero acá arriba sí dan 40. 34 en la parte esta. Pero en el tema en la unión, que aparece esto, la parte más solicitada. No, hay que sacarlo porque esos son puntos. Yo iría por el medio, ¿viste? Agarraría como si fuera Acá, claro, ahí iría recorriendo a lo largo como si hiciera un diagrama de momentos por el centro de la escalera, ¿no? No sé. acá. Pero, digamos, sí. No, no tendría por qué. No, porque estos programas te dan, eh, vos vas a tener, vos fíjate que en el otro estás teniendo tres elementos nada más. Vos podés discretizarlo, digamos, con menos elementos y estos programas te están dando el momento en el centro me parece que están dando en el centro del tramo, ¿no? En el centro del elemento, ¿no? Bien. Así que no tendría que. Desconozco cómo funciona esto con elementos finitos, así en lo que es malla, perdón, malla no, elemento así, placa.
o lámina, porque nunca lo habíamos trabajado de cierta manera. O sea, habíamos trabajado en lo que es por ahí edificio y eso, pero era más de cuando llevaba la losa a las vigas y ahí. O sea, es la parte de las vigas y columnas habíamos calculado, no lo que es losa, lo calculamos de manera convencional. Está Pero considerando entonces, faja de 1 metro y eso. pero usabas un programa de resolución lineal para No, hacer. el mismo SAP, pero por eso le digo, no calculábamos las losas. La losa la consideramos de forma lineal, considerando elementos faja de 1 metro, y lo hicimos a manopla. No lo hicimos considerando esto. Claro. No, pero no tiene, o sea, vos cuando haces un programa, cuando usás un programa de elementos finitos, la placa la modelás, te da, lo que hace es decir, bueno, que la placa esté dividida. Hay veces que lo da, por ejemplo, el CIPE te resuelve por elementos finitos la placa y tiene una baldosa de 25 por 25, más o menos. ¿Sí? En cambio, y después resuelve por lineal, en 3D, pero lineal, las vigas y las columnas. Y los tabiques los resuelve por elementos finitos también. Entonces, mezcla las teorías y más o menos va resolviendo bastante bien eso. Ahora, ¿qué pasa con esta cuestión de los elementos finitos? Si vos ves una losa en el CIPE y empieza a tirar armaduras, cuando se acerca a las columnas se empieza a levantar y empieza a dar armadura negativa, empiezan a aparecer cosas extrañas para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a resolver las losas a mano, es decir, bueno, la losa, suponemos que la viga es inmensamente rígida frente a la rigidez de la losa, y el CIPE no hace esto. Estos programas, si vos le pones una viga lateral a la escalera o en el medio de la escalera, toma la rigidez de la viga más la rigidez de la placa y hace todo una sola cosa. Entonces, en realidad hace funcionar todo junto. Cuando vos lo cargas en un sistema lineal o hecho a mano, vos estás pensando que toda la losa está apoyada en una viga que es indeformable, en teoría. Y le estás pasando los esfuerzos de toda la losa. Una, eso. Dos, estás suponiendo que toda la losa descarga igual. Entonces, empiezan a aparecer una serie de simplificaciones, ¿sí? Que, nada, simplifican el laburo. Cuando vos tenés que laburar con este programa, con elementos finitos de alguna forma, tenés que empezar a ver cuáles son los resultados que realmente te sirven. Si vos empezás a cambiar acá, por eso te decía, vos tenés un resultado plano, ¿sí? Que te dice que tenés 20 kilonewton ahí, kilonewton metro como momento. Bueno, habría que ver cómo es la salida de esta, la distribución de esto, si hay que sumarlo, si la distribución es puntual y tenés que distribuirlo en el metro o en los 2 metros, ¿cómo hay que hacer con ese momento que te dio? Por ahí probarlo con, no sé, con una cosa un poco más simple, como para estar seguro del resultado, ¿sí? De que no haya un error en toda esta historia. No sé si soy muy claro. Me Sí, parece sí. que ahora, justamente, yo lo que les quería plantear ahora, antes de entrar en las láminas cilíndricas y toda esa historia que lo tienen en los videos, me había preparado una pequeña presentación con el tema de las placas cruzadas, que ustedes tienen problemitas con la resolución de las losas cruzadas, de cómo es la teoría y cómo funciona la losa cruzada. ¿Sí? A ustedes les dieron una tabla y le dijeron, estos son los coeficientes, y hay como un misterio de fe ahí, una cuestión medio ocultista. ¿Puede ser? Sí, más o menos, así. Claro. Bueno, yo ahora vamos a explicar un toque cómo funcionan las placas armadas en 2 direcciones, y entonces
capaz que por ahí les va a servir para poder resolver mejor esto o poder resolver una placa por elementos finitos con un modelo, ¿sí? Y calcular la mano y tendría que darle valores más o menos coherentes. ¿Está bien? ¿Ya terminaron con esto? Sí, sí, ahí dejo de compartir. Bueno, a ver si voy a compartir yo ahora. A veces sí y a veces no. Ya te digo. ¿Ustedes están viendo ahí el PowerPoint este? Bien. Ah, lo tengo dos veces. Bueno, ¿por qué no me arranca? Ahí está. Dice, ¿está bien? ¿Ustedes lo ven ahí eso? Sí. Ok. Bueno, vamos para atrás. Esta diapositiva que estamos viendo acá, lo que les está indicando es cómo funciona la teoría de resolución de la placa. ¿De dónde arranca? La teoría de resolución arranca de poder determinar que estas dos fajas de la placa, la faja según B y la faja según A, se deforman lo mismo. ¿Está bien? Quiere decir esto que, acá estoy ahí está. Cumple con la misma teoría que el emparrillado, ¿cierto? O sea, es algo equivalente. Voy a desconectar una cosa. Ahí está. Me da bueno. Ahí estoy. Bien, ahora sí los veo mejor, porque si no, tengo que andar mirando el otro monitor que está acá al costado. ¿Me ven ahí ustedes? No, todavía no se ve nada, Horacio. Ve la pantalla en negro cuando desconectó eso. Se me acá, a ver. Se me trabó la cosa. Sí. Ah, bueno, acabo de cometer una bloqueada. Voy a ver si puedo salir y volver a entrar a la reunión. ¿Sí? Bueno. Ok. Ujú.
Dijo que iba a reiniciar la reunión porque se le había trabado. No sé si- Faltan un par de añitos todavía. Bueno, se pegó una colgada más o menos. Ahí están viendo la presentación esta. Sí, sí. Ok. Les decía, pasa que tengo el otro monitor, cada vez que lo desenchufo, me olvido de desconectarlo previamente de acá. Cuando le saco el cable, se me arma unos líos importantes. Bueno, decía, la teoría de resolución de las placas, ustedes pueden ver acá, es como si fuera una resolución por elementos finitos, ¿está bien? Básicamente es eso. Entonces, está basada en que estos dos elementos, la franja según A y la franja según B, a la hora de que la placa esté cargada, descienden lo mismo. ¿Con qué diferencia? Con que el elemento según A tiene una longitud mucho menor que el elemento según B. Si nosotros analizamos esta placa, a ver, según ustedes, ¿en cuál dirección la placa toma más carga? La más corta. En la más corta. ¿Por qué? No. Ah, por el ángulo de distorsión, una cosa así se llamaba. No, al revés, al revés. Fíjense, la barrita según vamos a agarrar un lapizón de acá. Esta, ¿la ven ahí? La roja. Esa barra es más corta y tiene el mismo espesor que la otra. ¿Está bien? Entonces, la barra roja es más corta y del mismo espesor que la barra verde. Para que la barra roja se deforme lo mismo que la barra verde, yo necesito mucha más carga. Si yo analizo dos vigas sueltas, ¿sí? Tomo las dos vigas por separado y las analizo sueltas, la barra verde es una barra más larga y tiene el mismo espesor, con lo cual tiene menos rigidez. Entonces, para bajarla, imaginemos, una unidad, yo voy a necesitar menos carga que si tengo que bajar la barra roja una unidad. ¿Se entiende esto? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para deformar la barra roja necesito ponerle más carga, o sea, tiene que tomar más carga en esa dirección la losa para deformarse igual la faja según X que la faja según Y. Esto es una teoría, simplemente es una manera de poder demostrar ¿cómo se llama? Para poder hacer un modelo que me permita sintetizar cómo funciona la losa. Obviamente que todo esto tenía sentido, o tiene sentido,
para nosotros antes de la aparición de los programas de elementos finitos. O sea, esta es la base de la resolución por elementos finitos. Ahora, teniendo el programa, nosotros con poder resolverlo con el programa es suficiente. El asunto es saber por qué y cómo funciona, y si el programa me está dando resultados coherentes. Entonces, acá ven ustedes S1, S2, S3, L1, L2 y L3, son cómo está armada la grilla, ¿sí?, de los elementos de la placa. Sí, ahora, ahí. Esto sería el diagrama de momentos del elemento de placa, ¿sí?, de una faja. Y esta que está acá abajo, escrita, sería la ecuación diferencial de las placas. ¿Qué quiere decir? Que la derivada cuarta de la deformación, o sea, la carga según X más la carga XY más la carga según Y es igual a la carga total. En este caso está hecho a partir de la deformación. Con esa ecuación, resolviendo esa ecuación diferencial, vamos a obtener como si fuera el método de Marcus. Esto es, cómo se resuelve teóricamente una losa, y entonces van a llegar a que el momento según X de la losa es la carga, un coeficiente alfa por Q por LX al cuadrado dividido, no sé, el coeficiente que sea, o sea 8 o lo que sea. Entonces, y en el otro sentido será un coeficiente beta, y así aparece la resolución de las placas, ¿sí?, con métodos como con tablas. Entonces, la placa, cuando la vemos, si la placa está empotrada, el diagrama de momentos de la placa es este, que tenemos acá, y la descarga, por eso le decía yo, no se descarga la placa igual en toda la viga. La placa descarga más en el centro de la viga que en el extremo de la viga. ¿Por qué? Bueno, justamente porque aparecen, cuando ustedes ven la deformación de la placa, aparecen zonas donde la placa empieza a funcionar al revés, porque tiene estos esfuerzos de torsión. ¿Qué pasa? Esta franja, la franja X central y la franja Y central, esta y esta, funcionan, en teoría, son las dos franjas que nosotros analizamos de partida, ¿sí?, que son las dos franjas que más se deforman. Pero a medida que nos vamos yendo hacia los bordes, esta losa empieza a deformarse cada vez menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la franja según Y también se deforma cada vez menos. Ahora, en algún momento, esta losa acá se empotra la franja según Y y la franja según X, con lo cual hay un punto por acá que se deforma 0, y a partir de ese punto para afuera empieza a tener momentos negativos. Empieza a tener esta otra configuración que ustedes acá se ven más claro, que es cuando la losa está simplemente apoyada. La deformación de la losa es esta que tenemos acá. Empieza a funcionar como por curvas de nivel. Cuando la losa es cuadrada, estas curvas son círculos. Ahora, en el extremo, a medida que nos vamos acercando al extremo, empiezan a aparecer estos momentos que son momentos que se invierten. Porque acá teníamos un momento que va para abajo y acá aparece un momento que va para arriba. Por lo tanto, este momento en el vértice de la placa, acá, necesita de una reacción que lo equilibre. ¿Sí? La placa va para arriba y ahí necesita una reacción que lo equilibre. Con lo cual, si nosotros no tomamos la losa, si no la agarramos al borde, a la placa le pasa esto. Se le van a levantar los bordes. Entonces, si yo digo que toda la fuerza, todo el corte, toda la carga que hay acá, arriba de esta placa, va a ir a parar a 4 columnas que están en los 4 vértices, es cierto. Ahora bien, cuando yo analizo la distribución de cargas sobre la viga, no se va a distribuir una carga lineal, porque, de acuerdo a lo que vimos antes,
la distribución de cargas es esta, no es lineal. ¿Y acá qué está pasando? Ahí tenemos una reacción de la losa hacia las vigas que es negativa, porque la losa se quiere levantar ahí. ¿Está bien? Entonces, la losa se va a firmar en la zona central y va a levantar el extremo este, el vértice este. Quiere decir que la losa se me está apoyando acá y se me está levantando acá. Entonces, el esfuerzo de corte sobre la viga va a ser menor o va a ser negativo, en todo caso, el esfuerzo de corte de la placa hacia la viga. La viga entera va a descargar hacia las columnas con un esfuerzo de corte obviamente positivo. Va a tener la mitad de un cuarto de la carga, un cuarto de la carga, un cuarto y un cuarto si esta placa fuese cuadrada. ¿Se entiende más o menos esta historia? O sea, una cosa es cómo funciona la placa sobre las vigas y otra cosa es cómo funciona todo el sistema. Todo el sistema, no hay otra forma de que funcione que toda la carga de la losa esté repartida en los 4 puntos de las columnas. Ahora bien, eso no es uniformemente distribuido como nosotros lo pensamos en nuestra simplificación. Entonces, si cuando ustedes resuelven la losa por elementos finitos, les aparece algo de esta forma, que la columna, que la viga tiene esta distribución de esfuerzo, y está bien. ¿Sí? Está bien, porque tendrían que aparecer momentos negativos acá, en los extremos, en los vértices de la placa, tanto empotrada más como simplemente apoyada un poco menos, pero tienen que aparecer momentos negativos producidos por justamente querer aguantar que no se levante esta placa, que no se levante esta punta. Entonces, si yo aprieto acá con la fuerza P el centro de esta placa, esta diagonal primero va a estar con momentos negativos, después empiezan los momentos positivos y otra vez con momentos negativos. ¿Sí? Porque esta diagonal tiene que llegar a la misma deformación que el centro de esta placa, que el centro de esta tira y que el centro de la otra diagonal. ¿Se entiende esta cuestión? ¿Sí? Bien. Esto quiere decir que desde el punto de vista de la flexión, si yo digo que acá tengo una carga P cualquiera, uniformemente distribuida, yo podría decir, bueno, para calcular el momento, tomo la mitad de P, imaginemos que la losa es cuadrada. Entonces, tomo la mitad de P en el sentido X, la mitad de P en el sentido Y calculo el momento. 0,5 de P por L al cuadrado dividido 8, suponemos. ¿Sí? Ahora, cuando yo voy al método este de Marcus y la voy a resolver con las tablas, fíjense lo que aparece. Esto es una tabla para resolver placas. Esta es la relación de lados, lambda, A sobre B, ¿sí? Sería Lx sobre Ly. La relación cuadrada es 1. El coeficiente de momento para la relación 1 no es 0,5, es 0,33. Quiere decir que yo tengo 0,33 para el momento X, 0,33 para el momento Y. Que yo estoy tomando 1/3 con el momento X y 1/3 de la carga con el momento Y, pero me falta el otro tercio. Entonces, el otro tercio lo estoy tomando, ¿sí?, con esfuerzos de torsión en los vértices. Entonces, cuando analizo una placa cuadrada, me doy cuenta que para abajo, como momento positivo, tengo 1/3 según X, 1/3 según Y, y en los 4 vértices estos tengo el otro tercio de los momentos que me está faltando. Entonces, ese funcionamiento es lo que le da a la placa mucha más rigidez de si nosotros la calculáramos en una sola dirección. Porque al calcularla en las dos direcciones y aguantarle los vértices,
Estoy haciendo que la placa tome torsión en el vértice. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si no, pregunten. Entonces, la placa calculada en las dos direcciones es mucho más rígida. Es mucho más rígida. Y no es en la flexión en X y en Y, no es la mitad, sino que yo estoy tomando un tercio, y el otro tercio lo tomo con los vértices por torsión. ¿Qué pasa? A medida que la relación de la placa se hace cada vez más rectangular, me alejo de la relación cuadrada y paso a una rectangular de 0,5 o de 2, fíjense que empiezo a tomar con X un 90% y con Y un 6%. ¿Qué quiere decir? Que con los vértices voy tomando nada más que me quedará un 14, 95, un 4% nada más para tomar. O sea que a medida que me alejo de la relación 1, ¿hasta dónde es el límite? Y 2,5 sería el límite total, a partir del cual yo estoy tomando toda la carga con X y nada con Y. Vamos a decirlo así. ¿Está bien? O sea, este número tiende a 0 cuando esta relación es prácticamente 2,5. Entonces, digamos que entre 1 y 2, la placa entre la relación A sobre B, 1 o 2, a 2, la placa funciona mucho mejor armada en dos direcciones, a partir de este funcionamiento que ustedes están viendo. Acá al costado tienen estos coeficientes que son 1 menos Cx, ¿sí? Y C'X que están acá, que son, uno es la descarga o el corte que le manda la losa a las vigas, que aparece carga sobre viga A para corte y carga sobre viga A para momento, o sea, para calcular los momentos sobre las vigas y para calcular el corte sobre las vigas. En definitiva, nosotros esos coeficientes prácticamente no los usamos y pasamos a tomar, fíjense, cuando tomamos el esfuerzo C'X, que es para corte, el número que tenemos acá es 0,5, o sea, que cuando la losa tiene una relación de lados 1, el momento es 0,33, pero el corte que descarga sobre la viga es 0,5, o sea, estoy tomando la mitad de la carga según X y la mitad de la carga según Y, que era lo que arrancamos hablando, de que si vos tenés la losa, las vigas y 4 columnas, la carga de toda la losa va a ir a parar a las 4 columnas, no tiene otra forma. ¿Está bien? Sí. Sí. Y otro dos, sí. No, no. Tenemos 4 losas, ¿sí? Vos ahí tenés 4 losas. Eso es para una losa. Lo que estábamos hablando era de una losa, de una placa como funcionamiento de placa. Ahora bien, cuando vos tenés unas losas que tienen continuidad hacia un lado o doble continuidad, empiezan a aparecer estos esquemitas que están acá al lado rayados. El momento negativo aparece en la losa, pero ¿cómo aparece? Simplemente lo que hace es achicarte el momento positivo, ¿sí? Y a este momento negativo lo toma, perdón, lo toma, ¿sí?, con una longitud de 0,13%, el 13% de la longitud total. Ahora bien, vos podés tomarlo como dice acá,
o podés tenerlo en cuenta directamente en el coeficiente m de la flexión. Si yo, más allá del coeficiente cx pongo q por L cuadrado dividido 8, estoy asumiendo que sobre las vigas voy a tener momento de empotramiento 0, este caso. Ahora, si yo voy a ponerle acá coeficiente de empotramiento, no sé, 12, sí, vamos a suponer que le pongo q por L cuadrado sobre 12, estoy asumiendo que un porcentaje del momento se lo voy a mandar a la losa aquí arriba, ¿sí? Como un solo empotramiento. Y si pongo, no sé, 16 como coeficiente de empotramiento, estoy diciendo a la losa que va a tener el mismo empotramiento en el tramo que en el apoyo, porque estoy diciéndole, tomame el q por L cuadrado sobre 16 y q por L cuadrado sobre 16 en el tramo, ¿sí? El 8 yo lo subí la mitad hacia arriba, y entonces tomo el mismo momento con el tramo como con el apoyo. Quiere decir que yo estoy diciendo a la losa, bueno, vos te vas a plastificar con el mismo momento en los apoyos que en el tramo. ¿Sí? Me estoy saliendo de la teoría esta de q por L cuadrado sobre 24 y sobre 12. Estoy diciéndole a la losa, no, vos te vas a plastificar con q por L cuadrado sobre 16, con un 16avo el momento y con un 16avo el momento. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, vos podés manejarlo con estos diagramas, ¿sí? Con 0,87 del X, 0,76 del X, para manejar el momento del tramo, o podés manejarlo con el número E, con el M, con el coeficiente de empotramiento, o del empotramiento de la losa. ¿Qué pasa? Igual. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés 4 losas, vos vas a tener doble continuidad en esta losa. La losa 1, en el sentido X, vas a tener un momento de empotramiento sobre el borde derecho, ¿sí? Y en el sentido Y vas a tener un momento de empotramiento sobre la viga BA, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener mayor descarga sobre la viga BA que sobre la supuesta viga de borde que tenés acá. Porque al tener un momento de empotramiento, te va a aumentar el esfuerzo de corte. ¿Sí? Entonces, ese esfuerzo de corte mayor sobre la viga A va a hacer que tomen más descarga sobre la columna central, las 4 vigas que tenés acá, y menos descarga sobre esta, sobre el extremo lateral de la viga A. Entonces, la viga esta central va a tener mucha más carga que las otras. Y es lógico, ¿cuánta carga va a tener? Y va a tomar prácticamente una influencia de L1 sobre 2, L2 sobre 2, BA sobre 2 y B de este lado sobre 2. O sea, va a tener prácticamente el 50% de cada una de estas longitudes. O sea que vas a tener, si las losas son cuadradas, la influencia de toda una losa sobre la columna esta central, y en las otras vas a tener un cuarto, medio, medio. ¿Se entiende esto? Bueno, en ese caso... No, en ese caso... primero, el momento de la carga de la columna llega por las vigas, no por las losas. ¿Está bien? O sea, vos vas a resolver la viga A y la viga B, que está del otro lado. Imagínate que la viga B, que está del otro lado, fuese, no sé, más larga. Bien. Entonces, la excentricidad de ese momento, la podés es una excentricidad que viene provocada por las vigas. Con lo cual, vos podrías resolver el pórtico, decir, bueno, yo tengo una viga, una columna y una viga. Quiero mandarle momento a la columna, entonces armaré las cosas para que eso suceda. Si yo quiero que esa columna sea como una biela y las vigas funcionen como una viga, como una barra continua nada más, entonces
vas a armar la columna como una biela, no te importa el momento, y todo el momento pasa de la viga A a la viga B. Habrá que ahí resolver mediante algún método o programa cuál es el momento de equilibrio de ese nudo, que no será el de la A, no será el de la B, será el momento de equilibrio, sin hacer participar a la columna, como si fuera una biela. Exacto. Entonces, no tiene que ver la discontinuidad de las losas en sí. La discontinuidad de las losas, o digamos, que las losas no sean iguales, le va a provocar diferentes esfuerzos, ¿sí? Pero las vigas, y las vigas te van a mandar a las columnas. De eso se trata, y hasta ahí nosotros tenemos entendido cómo funcionan las estructuras, nosotros, ¿sí? Con el método simple. Cuando vos te metés en los programas de elementos finitos, las vigas y las columnas pasan a funcionar más parecido a lo que vos estás diciendo. O sea, si hay desequilibrio de esfuerzos o de dimensiones en las losas empiezan a tener también influencia sobre las columnas y en la torsión de las vigas. Entonces, las vigas funcionan solidarias con las columnas, con las losas, y todo termina aplicado en la cabeza de la columna. Entonces, no es tan de las losas a las vigas y de las vigas a las columnas, es todo funciona junto, y a veces los desequilibrios, ¿sí?, se producen y aparecen columnas con las cabezas muy cargadas, con mucho momento, porque nos olvidamos de articular a la columna, o de decirle que no tome momento. ¿Está bien? Entonces, esos cuidados tenemos que tenerlos con los programas de elementos finitos. No siempre las estructuras que nosotros diseñamos van a funcionar como dice el programa de elementos finitos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes resuelven un modelo por elementos finitos, esa escalera que tienen ahí, o si quieren resolver una placa, el programa no toma en cuenta que el material es un material heterogéneo. Para el programa es un material homogéneo, que puede tomar la misma tracción y la misma compresión. ¿Sí? Toma la misma tracción arriba que abajo. Cuando en el hormigón, yo si tengo la losa armada con armadura inferior, arriba no tomo tracción, estoy tomando nada más que compresión. Para que tome tracción la tengo que armar. ¿Se entiende esto? Claro, entonces, cuando vos modelás por elementos finitos, estás asumiendo que el material con el cual estás trabajando es homogéneo. Y cuando estás diseñando losas de hormigón, tenés que asumir que el material es heterogéneo. Que el material, si no tiene armadura para resistir la tracción, se va a fisurar y se va a articular. ¿Está? Sí, pero claro, pero lo que pasa con el CIPE es que la losa, si vos pones, vamos a suponer que vos pongas una losa, un modelo bastante simple, y que lo pueden probar ustedes, hagan una losa larga, ¿sí?, ponele de 4 metros pero por 10, y las vigas, en el medio de la viga de 10 metros, ponele un par de columnas, pero no le pongas vigas. Poné dos vigas de 5 a una arriba y una abajo, y 2 vigas laterales en los extremos. Y en el medio poné columnas. Poné 2 columnas en los extremos, 4 columnas en los extremos y 2 en el medio. Vas a ver cómo el CIPE, si vos lo resolvés a mano, tu teoría sería: yo hago que la losa funcione en el sentido de la menor luz, la armo en una sola dirección, y en la otra dirección no le pongo nada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? En una dirección. Pero cuando la vas a sacar del CIPE, hacer la prueba, vas a ver que cuando te acercás al centro,
La viga, en la dirección más larga, se va a flexar hacia arriba. ¿Sí? Va a ser esto, perdón, la losa, va a ser esto. Porque vos pensabas que iba a trabajar nada más que en el sentido corto, la losa va a ser esto. Y resulta que te empiezan a aparecer armaduras negativas arriba en la losa. ¿Está mal? No, está bien. En la teoría de elementos finitos es así. Ahora bien, cuando vos armás una losa, la armás en un solo sentido, y en este otro no le pones armadura, con lo cual, donde apareció la primera tracción, y pasa esto, se fisura, aparece una pequeña fisura ahí, y no toma más carga. Entonces, toda la carga va a ir a parar en el sentido transversal. ¿Se entiende? Exagerando la nota, sería como que vos estás haciendo una losa de viguetas, una vigueta al lado de la otra, y después querés que tome momento así. No toma momento. Se separa la vigueta y no toma. ¿Está claro? Bueno, se nos fue la clase. ¿Me dan un segundo? Voy a abrir el portero y ya. Hola. Gracias, perdón. Sí, bueno. Entonces, dijimos que quedó más o menos claro el tema este ¿cómo es? Del funcionamiento de las placas, de por qué se levantan y qué es lo que tienen que esperar ustedes. Cuando ustedes arman una losa, por lo general, la armadura de las losas viene por debajo, sube y vuelve, o se le pone un adicional arriba de las losas, ¿sí? ¿Vieron? Sí. Bueno, en el caso de algunos armados medio veteranos, lo que se hace es levantar barra por medio de estas, cosa que ya no se hace más. Bien, entonces, eso, fíjense ustedes que si te levantan la armadura o giran, pegan la vueltita ahí con un ganchito superior, cuando se van arrimando a el vértice de la placa, esa armadura se les va a quedar superpuesta, o sea, van a tener armadura superior según X y según Y. Con lo cual, eso les va a asegurar tomar la torsión y les va a asegurar la rigidez de la placa en las esquinas. ¿Tá? Entonces, aunque la losa esté simplemente apoyada sobre vigas, ese detalle de levantar, aunque sea una armadura por medio, les va a conferir a la losa mucha más rigidez que si, obviamente, no tuviera la placa esa, o si estuviese calculada en una sola dirección. Por eso, si la placa que ustedes tienen está en una relación de lados que va de 1 a 2, conviene calcularla en dos direcciones porque le da mucha más rigidez y tiene mucha más reserva de carga. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Bueno, vamos a hacer una cosa. Les preparé esta cosa esto no estaba previsto, no está siquiera subido al aula virtual. Pero si quieren yo ahora les doy esta presentación, esta cosita que saqué de las placas, como para que ustedes la tengan ahí alguna referencia. Si alguno tiene acceso a un libro viejo que se llama Moreto, que es un autor bastante viejo,
de hormigón. Pueden, si quieren, leer de ese libro el tema de las placas. Está bastante tranquilo, bastante práctico. Y si no, bueno, del Leonhardt también. En el libro de Leonhardt van a encontrar la resolución de placas muy, muy bien explicada. Yo lo voy a dejar acá, este tema, y en la próxima vamos a ver ya láminas cilíndricas, que si pueden, lo pueden ir viendo los videos, y si ya lo vieron, bueno, en la próxima nos seguimos viendo con el tema láminas cilíndricas y láminas esféricas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Pueden hacer el modelo este de las placas por elementos finitos y probar? Y lo charlamos la próxima. Más que láminas cilíndricas y esféricas, prefiero que ustedes tengan claro este funcionamiento porque le va a servir mucho más esto que una lámina cilíndrica. De todas formas lo vamos a ver igual. Pero quiero que tengan claro este funcionamiento, que ustedes puedan jugar con 2 o 3 modelos y probarlo y cárguenlo y ver cómo se deforma y ver cómo le aparecen las isolíneas en el ZIPE o ahí en el SAP o en el RAM Advance, en cualquier programa que ustedes quieran. ¿Está bien? Y las charlamos en la próxima clase, ¿les parece? Sí. Bueno, La versión. dale. Bueno, nos vemos la próxima, chicos. Dale. Listo, gracias. Sí, después nos vemos un proyecto. Bueno, cuídense. Chau, hasta luego. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Chao, chao.